como nos lo pidió la presidenta Sheinbaum, presentarles cuál sería el impacto. La siguiente, por favor, en Estados Unidos. Bueno, primero, recordar el precedente. Por supuesto que hay un precedente remoto, que es la política que se siguió en los años 30, a partir de 1930, y que provocó en aquella época muchas dificultades porque se inició una guerra comercial que a la postre redujo el comercio y provocó muchos problemas. Estoy hablando de los años 30. Pero el más reciente, relativamente, fue en 1971, con el presidente Richard Nixon. Él anunció un arancel de 10% a las importaciones de todos los países prácticamente. Fue un arancel general para negociar modificaciones a las políticas cambiarias de sus socios comerciales. O sea, fue un objetivo transaccional. Pongo 10% porque quiero que mis socios hagan modificación en su política cambiaria. Estas medidas generaron ¿qué cosa? Primero, incremento en los precios de los productos importados inmediatamente y una reducción en el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses. Entonces no lo pudieron mantener mucho tiempo por esa razón y duró más o menos 4 meses. Es decir, fue temporal y sí tuvo costos importantes para el consumidor norteamericano. Hay que estimar que ahora los efectos serían mucho mayores, porque en 1971, no solo porque allí era 10% y ahora se habla de 25%, sino porque en 1971 Estados Unidos solamente importaba 3.4% de su Producto Interno Bruto y hoy importa 12.7%, casi 13%, o sea, 4 veces más grande. Entonces, en aquella ocasión fue 10, ahora será 25, y además de eso, de esa diferencia muy grande, más del doble, las importaciones han crecido 4 veces, entonces el impacto sería 4 veces mayor, más el doble. La siguiente, por favor. Ahora, ¿a quién afectan estas medidas? Porque hablamos de países, pero sí, ¿qué empresas? México y Estados Unidos han construido, Canadá también países europeos, también Japón, Corea del Sur, otros aliados, han construido uno de los conglomerados industriales y tecnológicos con millones de empleos bien pagados, más importante del mundo. Entonces, el primer impacto que tiene una tarifa, que es un impuesto, pensémoslo como impuesto, un arancel es un impuesto, va a ser el impacto a las principales empresas los Estados Unidos en México, particularmente en la industria automotriz. ¿Por qué? General Motors, Stellantis, Ford, bueno, aquí está la asociación, está la American Chamber. ¿Por qué razón? Porque son las 3 empresas establecidas en México. Por cierto, recordar que la primera planta de Chrysler se fundó hace 80 años en México. O Ford Motor Company pues, llegó al fin casi hace un siglo. Entonces estamos hablando de empresas que forman parte y son comunes, ayer decía la presidenta, son empresas comunes en función de esa integración, esa antigüedad y que producen un número impresionante de vehículos y son competitivos con todo el mundo. Bueno, entonces ese impuesto, imagínense, 25%, primera afectación son esas empresas que son las que más exportan. Entonces, cuando dice el presidente Trump, voy a ponerle a México 25% porque exporta demasiado a Estados Unidos, lo que está diciendo es, dear fellows, we are going to impose, vamos a ponerles un impuesto a las empresas norteamericanas más importantes del mundo, de 25%, porque producen en México y exportan a Estados Unidos. Y si hubiese, por parte de Canadá y de México, que poner otros impuestos similares, que es lo que esperan muchos comentaristas, Financial Times, Wall Street Journal, en fin, porque es lo que ha pasado siempre, también se afectaría a estas 3 empresas. ¿Por qué? Porque son las que más exportan a México partes automotrices. Estamos muy integrados, traemos unas cosas de Estados Unidos,
otras las producimos aquí, las integramos y ustedes lo ven como un producto final. Entonces, es un impuesto que afecta primordialmente a este complejo industrial y tecnológico cuyos principales exponentes son estos tres grandes grupos de los propios Estados Unidos. La siguiente, por favor. O sea, es un tiro en el pie.